Operación militar estadounidense. ¿Por qué el Pentágono envió una flota a un desierto helado? Cuando a finales de los años 40 los periódicos estadounidenses informaron que el Pentágono estaba desplegando toda una flota en las costas de la Antártida, el mundo quedó asombrado. La operación recibió el nombre de High Jump y comenzó en diciembre de 1946. Buques de guerra, un portaaviones, rompehielos, decenas de aviones y más de 4.000 tripulantes. El continente helado nunca había visto una operación de tal magnitud. El secretismo de la misión era asombroso. El mando de la operación fue confiado al experimentado almirante Richard Byrd, y los objetivos oficiales se expresaban de manera sumamente vaga: estudiar las condiciones para crear bases militares y probar equipos. Sin embargo, los militares estadounidenses no solo desembarcaban en el hielo. La flota llegó con un auténtico escuadrón tripulado. A bordo había bombarderos, cazas y anfibios. Durante varias semanas, decenas de misiones de reconocimiento sobrevolaron el desierto helado, registrando salientes de hielo, rocas y extraños lagos. Los equipos realizaban constantes desembarcos con maquinaria, tomaban fotografías, recogían muestras de suelo y hielo y trazaban rutas para vehículos pesados. Todo esto ocurría en condiciones en las que la temperatura bajaba de los 30 grados Fahrenheit y el viento helado derribaba incluso a los marineros más experimentados. En un momento dado, los acontecimientos se salieron de control. Uno de los aviones, Martin Mariner, desapareció junto con sus 6 tripulantes. La búsqueda duró varios días, pero la aeronave nunca fue encontrada. Más tarde, el mando suspendió inesperadamente la operación antes de lo previsto, oficialmente debido a las severas condiciones climáticas, extraoficialmente por circunstancias extraordinarias. Durante años, reporteros e historiadores se preguntaron qué fue exactamente lo que vieron los participantes de la misión en las profundidades del continente antártico y por qué lo ocurrido se mantuvo clasificado como secreto durante décadas. Esa expedición a gran escala fue el primer acto de una serie de misteriosas expediciones que cambiaron para siempre la percepción de la humanidad sobre la Antártida. Después de los estadounidenses, entraron en juego fuerzas diferentes, dispuestas a llegar más lejos para lograr sus objetivos. Bases nazis, verdades y mitos sobre las expediciones del Tercer Reich. Tras la sensacional expedición estadounidense al continente helado, vuelven a resurgir viejos rumores sobre bases secretas que supuestamente creó el Tercer Reich a finales de los años 30. La historia comienza en 1938, cuando desde Hamburgo, en un barco especialmente acondicionado llamado Schwabenland, los alemanes partieron hacia el Polo Sur. La versión oficial: investigaciones científicas y la búsqueda de nuevos caladeros balleneros. Pero a bordo no solo había científicos, sino también ingenieros, oficiales de las SS y equipos para fotografía aérea. La tripulación arrojaba sobre las extensiones heladas miles de marcadores metálicos con la esvástica y tomaba fotografías para mapas detallados. La zona en el área de la Tierra de la Reina Maud incluso recibió un nombre alemán: Neuschwabenland. En los archivos del Tercer Reich se conservaron informes sobre la construcción de campamentos temporales, hangares y un almacén de combustible. No se encontraron documentos sobre la construcción de grandes instalaciones subterráneas, aunque décadas después surgieron numerosas leyendas sobre laboratorios secretos, complejos de hangares bajo el hielo e incluso puertos submarinos para submarinos. Tras la derrota de la Alemania nazi, los aliados obtuvieron acceso a los documentos e informes de la expedición Schwabenland, pero no lograron encontrar ninguna prueba de la existencia de bases permanentes. Sin embargo, los archivos militares desclasificados en la segunda mitad del siglo XX confirman que hasta 1945 la flota alemana navegaba por el Océano Austral y que varios submarinos desaparecieron sin dejar rastro y no fueron encontrados ni entre los trofeos ni según los datos de señales de los aliados. Esto dio origen a teorías sobre rutas secretas a través de las plataformas de hielo y supuestos destacamentos de las SS que habrían sobrevivido y se ocultaron en los hielos antárticos. En los años de posguerra, investigadores soviéticos y británicos también intentaron encontrar al menos algún rastro de la actividad de las expediciones alemanas, pero, aparte de marcadores y restos de construcciones temporales, no lograron descubrir nada más. Los arqueólogos registraron equipos, bidones y contenedores con marcas alemanas, pero no encontraron ninguna prueba de la existencia de búnkeres ultrasecretos, solo fragmentos de mapas e informes incompletos. A pesar de ello, fueron precisamente estas bases semimíticas del Tercer Reich las que durante muchos años alimentaron las fantasías sobre tecnologías misteriosas, científicos nazis desaparecidos y complejos subterráneos que podrían haber servido de refugio para los descubrimientos más increíbles.
Pero si los documentos no lo revelaron todo, ¿a dónde desaparecieron algunos científicos? ¿Y por qué en el continente no solo desaparecían personas con tanta frecuencia, sino también aviones enteros? El enigma de los científicos desaparecidos y los aviones perdidos. Cuando los primeros equipos científicos comenzaron de nuevo a desembarcar en la Antártida tras la guerra, las listas de las expediciones se llenaban regularmente de inquietantes notas sobre participantes desaparecidos. En 1947, durante el auge del interés por el continente helado, desapareció un grupo de investigadores británicos. 5 personas salieron en motos de nieve para medir el grosor del hielo y no volvieron a comunicarse. Las estaciones de radio captaron señales de alarma ininteligibles, pero las búsquedas no dieron resultado. Ni los trineos, ni el equipo, ni los cuerpos fueron encontrados, incluso después de meses. Todas las huellas parecían haber sido borradas por una ráfaga helada en una sola noche. Una historia similar ocurrió con una expedición soviética a finales de los años 50. Un grupo de jóvenes científicos realizaba una serie de perforaciones en el interior del glaciar, cuando, tras varios días, dejó de responder a las solicitudes de contacto. Los equipos de búsqueda de emergencia, equipados con aviación y perros, solo encontraron las tiendas de campaña y equipo personal esparcido. Algunos diarios de la expedición fueron hallados a casi una milla del campamento, congelados en la nieve. Los pilotos que ayudaban en la búsqueda señalaron que la zona estaba inesperadamente surcada por largas grietas de hielo, que no aparecían en fotografías anteriores. No menos enigmáticas resultaron las desapariciones de aeronaves. Además del avión estadounidense Martin Mariner, durante las décadas de los 40 y 50 se recibieron informes de aviones desaparecidos provenientes de diferentes países. En 1952, un avión de transporte australiano con 6 miembros de la tripulación se desvió de su ruta y perdió contacto sobre la zona de la Tierra de Wilkes. En ese entonces aún no existían imágenes satelitales y las condiciones meteorológicas cambiaban de manera fulminante. Los helicópteros de búsqueda no encontraron ningún rastro, solo restos de cajas con equipo científico que el viento había arrastrado a decenas de millas. Un lugar especial en las crónicas lo ocupa la tragedia de la expedición francesa en 1953. Un grupo de 7 personas se dirigió hacia un lago subglacial recién descubierto y desapareció sin dejar rastro. Varios años después, por casualidad, se encontraron fragmentos de la lancha y una caja metálica con registros de variaciones de temperatura que claramente no correspondían a las condiciones habituales de la Antártida. Estas desapariciones quedaban registradas en los informes, pero las respuestas oficiales eran simples y escuetas: condiciones climáticas extremas, errores de navegación, falta de medios técnicos de rescate. A pesar de todo, en los archivos siguen apareciendo informes inéditos sobre científicos y aviones que desaparecieron misteriosamente y se disolvieron por completo entre los hielos eternos. En el contexto de estos acontecimientos, no solo las estaciones occidentales, sino también las soviéticas, atraían especial atención, ya que incluso entonces empezaron a rodearse de rumores sobre tecnologías secretas y hallazgos extraños, de los que solo unos pocos estaban al tanto. El secreto antártico soviético. ¿Qué ocultaban las estaciones soviéticas? Mientras los países occidentales se devanaban los sesos por la desaparición de expediciones, las estaciones soviéticas sobre el hielo antártico se convertían en verdaderos centros de historias misteriosas. Ya a finales de los años 40, Moscú inició una carrera científica. Una tras otra se inauguraban las bases Mirny, Vostok y Pionerskaya. Desde fuera, todo parecía rutinario. Se construían laboratorios con bloques metálicos y se levantaban antenas para la comunicación por radio. Por las noches, largas filas de tractores transportaban cajas con equipos. En realidad, los ingenieros militares vigilaban cada avión que llegaba y no permitían la entrada de extraños al territorio. Las instalaciones de perforación no se utilizaban solo para recolectar hielo. Bajo el amparo de la noche, los trabajadores se adentraban varias millas en el glaciar y los diarios de los geólogos se guardaban bajo llave. A principios de los años 50, en la estación Vostok, se puso en marcha un proyecto secreto para buscar anomalías en el campo magnético. Oficialmente, solo se informaban las mediciones estándar, pero, según los recuerdos de los participantes, en algunos turnos los instrumentos dejaban de funcionar, las agujas de las brújulas giraban 180 grados y los telegrafistas registraban señales cortas que nadie podía descifrar. En enero de 1955 llegó a la base un grupo de ingenieros con la tecnología de radio más avanzada. Entre ellos solo había militares, que se negaban a comunicarse con los científicos civiles. Se prestaba especial atención a los almacenes con equipos importados de Europa y América que se habían encargado de manera secreta a través de países aliados. Por las noches, traían aquí aparatos complejos que inmediatamente escondían en un pabellón aparte detrás de una doble cortina.
Los testigos contaban que una vez los soldados emparedaron en la nieve un camión entero con equipo. A los pocos días, la tecnología desapareció misteriosamente y todas las grabaciones de las cámaras fueron destruidas. Durante los años 50, en Mirny y en el sector Pionerskaya, se volvieron más frecuentes los casos de fallos electrónicos y extrañas averías en los vehículos. Los motores de las motos de nieve se encendían solos por la noche y las baterías se congelaban en cuestión de horas, aunque según los cálculos eso no debería haber ocurrido. A algunas estaciones no se lograba contactar periódicamente por radio y la comunicación solo se restablecía tras la llegada de la siguiente caravana de transporte. Quienes servían en las bases soviéticas por más de medio año hablaban de un brillo inusual en los hielos cerca de los pozos de perforación, como si algo bajo la superficie reflejara la luz del reflector, aunque oficialmente no se encontraron ni metales ni restos de maquinaria. Con el inicio de operaciones de la estación Vostok en el 61, geólogos soviéticos clasificaron todos los resultados de perforación y los informes de análisis de laboratorio se enviaban únicamente a la sede de la Academia de Ciencias en Moscú. Incluso los mecánicos firmaban documentos de confidencialidad. Solo décadas después, en memorias, aparecen insinuaciones sobre hallazgos de capas inusuales de rocas, fragmentos de piedra y muestras con restos de sustancias desconocidas. En realidad, ninguno de los empleados comunes llegó a saber qué era exactamente lo que ocultaban las estaciones soviéticas en el hielo. Estas historias se rodeaban de rumores a miles de millas del continente helado, pero ni siquiera un espía extranjero experimentado podía infiltrarse en el mundo cerrado de los laboratorios soviéticos. Mientras tanto, en los archivos seguían acumulándose hallazgos enigmáticos, que aparecían en el mapa helado de la Antártida, no bajo control de científicos soviéticos. A continuación, les esperaban descubrimientos capaces de cambiar por completo la comprensión de la historia de la humanidad. Hallazgos extraños bajo el hielo. Artefactos que no pertenecen a esta época. Cuando las primeras plataformas de perforación alcanzaron las antiguas capas de hielo antártico, nadie esperaba que se encontrarían objetos que no encajaban en la visión moderna del mundo. Ya a principios de los años 60, en la meseta helada que no estaba bajo el control de nadie, un grupo de científicos australianos, durante la toma de muestras, descubrió a más de 2 millas de profundidad una pequeña placa metálica con bordes perfectamente tallados. El análisis químico realizado en el laboratorio de la estación Davis reveló una aleación inusual con un alto contenido de titanio y níquel. Pero tales tecnologías solo fueron creadas a finales del siglo XX. Las pruebas documentales del hallazgo se conservaron en los informes del instituto, pero la placa desapareció poco después junto con el mensajero que debía llevarla a Melbourne. Su helicóptero no respondió a las comunicaciones y desapareció entre las nubes sobre el hielo marino. No menos impacto causó el descubrimiento de los geólogos franceses en la región de Tierra Adélia. Durante unas excavaciones estándar en el espesor del hielo, se encontró un tubo cilíndrico, cuya forma recordaba a un envase de medicamentos modernos, pero que, según todos los indicios, estaba hecho de cuarzo monocristalino. En el interior había hilos diminutos, y ni siquiera con los microscopios más potentes se lograba determinar de qué estaban hechos. Más tarde, todos los materiales relacionados con este objeto fueron retirados de los archivos franceses debido a su origen desconocido. En los años 60, cuando los perforadores soviéticos alcanzaron nuevos horizontes, en los montones de hielo cerca de la estación Vostok se descubrió una cadena brillante de elementos esféricos. En la superficie de cada uno estaban grabados símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Las copias de las fotografías solo llegaron a los diarios personales de 2 científicos, y la propia cadena desapareció del laboratorio al día siguiente. Los empleados que intentaron averiguar a dónde había ido a parar el artefacto recibieron una severa reprimenda por excederse en sus funciones. Las expediciones estadounidenses se toparon con cosas no menos extrañas. En 1968, durante una perforación en la zona de los hielos de plataforma de Ross, se descubrió un fragmento de un dispositivo técnico con diminutas bobinas de cobre recubiertas de barniz. Todas las piezas eran más pequeñas que una uña, y el esquema de ensamblaje no correspondía a ningún modelo industrial de la época. El informe fue transmitido a Washington a través del consulado, pero el objeto fue inmediatamente confiscado por los militares. Los empleados del laboratorio recordaban que, al día siguiente del hallazgo, llegaron a la estación personas de civil, bloquearon el acceso al almacén y se llevaron el objeto bajo estricta vigilancia. También se registraron hallazgos inusuales en otras estaciones. En los años 70, científicos japoneses descubrieron en las capas profundas de nieve fragmentos de un tejido resistente al vapor a presión y a reactivos agresivos. La composición química de este material no coincidía con ninguna fibra sintética conocida. Parte de la muestra fue enviada a Tokio, pero a los pocos meses toda la correspondencia sobre el hallazgo desapareció de los archivos.
Todos estos artefactos nunca fueron exhibidos al público y casi siempre desaparecían poco después de ser descubiertos, perdiéndose su rastro en archivos militares o laboratorios clasificados. En las revistas oficiales se mencionaban como contaminantes industriales, inclusiones anómalas o errores de análisis. Pero las listas de hallazgos extraños seguían creciendo. Los geofísicos registraban rastros de procesamiento de la superficie de la piedra con un dispositivo similar a un láser, y los microbiólogos encontraban periódicamente en el hielo bacterias con ADN que no se encontraba en las poblaciones conocidas. Descubrimientos de este tipo casi siempre significaban solo una cosa: control total por parte de los servicios secretos y una nueva ola de tensión internacional. ¿Quién y para qué se deshacía de estos objetos y por qué los científicos que los descubrían de repente perdían su trabajo o incluso desaparecían del radar? Nunca aparecieron respuestas. Ya para finales de los años 70, el nivel de secretismo en torno a las expediciones antárticas solo aumentaba y las bases nacionales se iban transformando poco a poco en enclaves fortificados con sus propias reglas de acceso y seguridad. A los participantes no solo les esperaban nuevas prohibiciones, sino también cambios inesperados en las reglas del juego en todo el continente. Zonas prohibidas. ¿Cómo cambiaron la Antártida los tratados internacionales? Mientras unas expediciones desaparecían en la blancura antártica y extraños artefactos eran sacados por los servicios secretos bajo el amparo de la noche, el destino de todo el continente se decidía en negociaciones internacionales a miles de millas de aquí. Desde finales de los 50, las potencias se alarmaron. Demasiadas personas desaparecidas y con frecuencia las patrullas militares se encontraban entre sí donde no debería haber nadie. En diciembre de 1959, en Washington, representantes de 12 países, incluyendo a Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Japón, firmaron inesperadamente el Tratado Antártico, que debía poner fin a los juegos militares entre los hielos eternos. A partir de ese momento, todo el continente se convertía oficialmente en una zona destinada únicamente a investigaciones científicas pacíficas. El establecimiento de bases militares, las pruebas nucleares e incluso la extracción de recursos minerales quedaban completamente prohibidos. Cualquier expedición no autorizada quedaba bajo estricta vigilancia, y la presencia de unidades armadas solo se permitía para prestar asistencia a los científicos. Las disputas territoriales fueron congeladas. Ningún país podía proclamar sectores de hielo como su propiedad, y las fronteras de las zonas de influencia solo se marcaban en los mapas antiguos. En lugar de un control abierto, se llevaba a cabo un delicado juego diplomático. El acceso a algunas áreas, incluso para los investigadores, solo era posible mediante un permiso especial. Aparecieron zonas prohibidas, áreas donde se prohibían los trabajos de perforación y arqueológicos bajo el pretexto de preservar el equilibrio natural. En realidad, estas regiones coincidían con las zonas de desapariciones pasadas de hallazgos inusuales y con indicadores anómalos en los mapas de radar. Incluso los mapas para las expediciones civiles se imprimían con zonas en blanco, donde no se indicaba nada, ni el relieve ni las coordenadas. En los años 60 y 70, el control internacional sobre el continente se intensificó. Inspectores de diferentes países revisaban las estaciones de los demás, contaban el equipo de laboratorio y cotejaban los informes sobre las reservas de combustible y alimentos. Cualquier carga extra o equipo no declarado podía convertirse en motivo para otro escándalo diplomático. De hecho, la creación del tratado solo aumentó el secretismo. Los informes sobre nuevos hallazgos o desapariciones se enviaban por canales cerrados. Los informes con la etiqueta "totalmente secreto" se guardaban en cajas fuertes separadas de las embajadas y las sedes de los consejos científicos. Al mismo tiempo, grupos especiales de observadores de la ONU comenzaron a patrullar la Antártida. Según la versión oficial, vigilaban el cumplimiento de las normas ecológicas. Pero, según relatos no oficiales, eran precisamente estos inspectores quienes periódicamente descubrían equipos extraños, huellas de maquinaria pesada e incluso entradas cuidadosamente cubiertas a túneles de hielo, cuyo origen nadie comentaba. A veces, se exigía a las expediciones abandonar urgentemente la zona donde se registraban parámetros anómalos o fallos técnicos. Poco a poco, el continente se transformó en una zona ideal para juegos diplomáticos y acuerdos en la sombra. Las nuevas reglas permitían a los países ocultar sus actividades bajo la apariencia de observaciones científicas, y el archivo de sectores restringidos crecía de temporada en temporada. Incluso hoy en día, las rutas oficiales para turistas y científicos se planifican teniendo en cuenta decenas de fronteras invisibles dentro de un mismo
mismo continente. Pero a pesar de los estrictos acuerdos, la Antártida sigue siendo un territorio de dobles estándares, donde cada proyecto científico está acompañado por una sombra invisible de control y los verdaderos dueños de los hielos solo se manifiestan en reuniones internacionales a puerta cerrada. Lo más enigmático está por venir. ¿Quién y cómo logró tomar el control no solo del desierto helado, sino también de todo lo que se oculta bajo su espesor de muchos kilómetros? Negociaciones secretas y control moderno. ¿Quién controla realmente el continente? Y fue entonces, cuando las nuevas prohibiciones solo reforzaron el velo de misterio sobre la Antártida, que comenzó un periodo de negociaciones secretas y control invisible del que pocos habían oído hablar fuera de los estrechos círculos diplomáticos. Ya a principios de los años 80, los jefes de las delegaciones se reunían regularmente en salas cerradas de Ginebra, Buenos Aires y Washington para aprobar nuevas reglas de acceso al continente helado. En estas reuniones se discutían listas detalladas de zonas prohibidas, así como las normas para el uso de imágenes satelitales y la transmisión de datos científicos entre países. Cada potencia exigía que se permitiera el acceso de sus propios representantes a los laboratorios clave de sus rivales, pero a cambio recibía las mismas exigencias. Así surgieron misiones especiales conjuntas de observación, compuestas por científicos y militares. Los servicios de inteligencia estadounidenses recibían de sus informantes informes regulares sobre el movimiento de los convoyes soviéticos y sobre laboratorios desconocidos que descargaban equipos no registrados. En respuesta, los ingenieros soviéticos instalaban en las bases complejos sistemas de interceptación de radio para rastrear señales ajenas y evitar fugas de información. En los años 80, llegaron al continente observadores independientes de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El objetivo oficial de sus visitas era el control del medio ambiente. Pero, según datos no oficiales, fue precisamente bajo su protección que grupos especiales realizaron excavaciones encubiertas cerca de zonas anómalas y se llevaron de allí varias cajas con contenido desconocido. Mientras tanto, en las estaciones polares continuaba la competencia entre los veteranos y los nuevos participantes, China, India y Corea del Sur. Las nuevas bases se construían con la máxima autonomía posible y al personal se le prohibía incluso grabar accidentalmente los interiores de los laboratorios. Casi todas las grandes construcciones iban acompañadas de visitas de expertos independientes de países aliados, quienes firmaban acuerdos de confidencialidad. En algunos casos, los propios científicos desaparecían de sus puestos sin explicación y al cabo de un par de meses, sus nombres ya no aparecían en ningún informe oficial. En los años 90, cuando las tecnologías satelitales se convirtieron en parte de la vida cotidiana, la Antártida quedó bajo un espectacular domo electrónico. Cualquier imagen que mostrara objetos inusuales era procesada en centros especiales de censura y solo unos pocos empleados de agencias internacionales tenían acceso completo a los datos originales. Cuando las expediciones privadas intentaban adentrarse en las zonas en blanco del mapa, eran detenidas por patrullas militares y su equipo era confiscado bajo el pretexto de violar el régimen de seguridad. Hoy en día, el complejo sistema de control de la Antártida se basa en reuniones anuales a puerta cerrada en Bruselas y Washington, donde, tras puertas cerradas, se acuerdan incluso las rutas de posibles investigaciones y se establecen nuevas normas para el intercambio de muestras de hielo y rocas. En estas negociaciones participan no solo representantes de los estados, sino también empleados de las principales agencias de inteligencia, quienes supervisan la seguridad de los objetos estratégicos. En las últimas décadas, se han registrado oficialmente decenas de casos en los que equipos científicos que ingresaron en zonas no autorizadas fueron evacuados de urgencia por orden de los organismos de control. Los documentos sobre estas operaciones aún se mantienen bajo el sello de estrictamente secreto. El continente se ha convertido en una especie de escenario donde la diplomacia y la inteligencia militar van de la mano. Las decisiones sobre el acceso a los puntos clave no las toman solo los científicos, sino también los jefes de inteligencia, y las listas finales de rutas se firman en los despachos más cerrados del mundo. Es precisamente aquí donde surge el control real sobre la Antártida. Sus poseedores son bien conocidos en un círculo muy reducido, pero nunca se autodenominan oficialmente propietarios del continente. Y mientras en las extensiones heladas se instalan nuevas antenas y se trazan rutas para las perforadoras subterráneas, la mayor parte de los acontecimientos que determinan el futuro del Polo Sur sigue quedando fuera de los informes públicos. Solo queda esperar que otros secretos se esconden bajo las capas de hielo de varios kilómetros y quién de los jugadores actuales logrará descubrirlos primero.